En la siguiente puesta en escena veremos como tres grandes genios o artistas de el periodo barroco generaron mucha innovación en una de las instituciones más antiguas de la sociedad, como lo es la Iglesia Católica. Hablaremos de Miguel Ángelo Merezzi Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. En este caso tomaremos la cultura de la Iglesia Católica como tradicionalista y jerarquizada o jerárquica, al igual que muchas de las compañías que operan hoy en Colombia. Una de las particularidades en el periodo barroco es que la iglesia y por ende pues su superior, los papas, financian el arte y desarrollan grandes artistas, como es el caso de Caravaggio, Bernini y Borromini. Una de las particularidades también de esta institución es que no tolera la oposición. Es así como vamos a ver a lo largo de este video las características personales de cada uno de estos grandes genios que los llevaron a poder trabajar con la iglesia y a ser apreciados por ella. Llega a Roma sin nada y se convierte en uno de los grandes artistas de la época, pionero quizá para Bernini y Borromini, más quizá para Bernini, ya que le da cierta influencia pues a su obra. A continuación veremos tres de las obras representativas de Caravaggio. Sus principales características son que es una persona triste y atormentada, un genio loco, incomprendido, una persona perseguida, un intenso, un polémico, un violento, una persona visceral, audaz, arrogante y rebelde. Esto quizá es lo que lo lleva al acercamiento con la iglesia, lo hace tan particular y sus obras, idas desde lo común y lo cotidiano, llevado hasta lo más extraordinario. Bueno, de Caravaggio podemos apreciar la obra de El Narciso, El niño con cesto de frutas y pues quizá la obra central que nos trae acá, que es David contra Goliat, donde la cabeza de Goliat representa realmente la cara de Caravaggio. Es una obra, según los historiadores, donde Caravaggio le hace un regalo simbólico a su tradicional protector, el cardenal del Monte, que en esos momentos se encontraba en Nápoles, y es una súplica de Caravaggio hacia la iglesia, solicitando el perdón sobre las dos condenas de muerte que reposaban en sus espaldas. Es quizá por esto la obra más representativa y central de este artista. Bueno, a continuación hablaremos sobre Gian Lorenzo Bernini, quizá uno de los más importantes genios del periodo barroco. Los rasgos de personalidad de Bernini son genialidad, brillantez, socialmente era muy hábil y quizá fue lo que más lo acercó a la Iglesia Católica, a los papas como tal, y a toda la parte de la nobleza, quienes empezaron a financiar sus obras y lo llevaron o lo catapultaron a la fama rápidamente. Era también muy arrogante, muy prepotente, pero sin duda alguna era un estratega. Los principales patrocinadores de Bernini fueron
los papas Urbano VIII y Alejandro VII. Quizás, como fue denominado, el genio del barroco o el arquitecto de Dios, fueron los adjetivos que más sobresalieron sobre este artista. Él tuvo una pequeña decaída contra uno de sus más grandes contradictores y quien quizá lo llevó también a mejorar cada día, que es Borromini. Esto pasó durante el papado de Inocencio X, donde Borromini aprovechó la oportunidad que vio en el error cometido por Bernini en la creación del campanario en la Basílica de San Pedro, el cual fue derrumbado debido a los problemas estructurales que presentaba. Dentro de las obras que podemos apreciar acá encontramos el baldaquino de la Basílica de San Pedro, la cual tiene gran parte de injerencia también por parte de Borromini. Tenemos también el Apolo y Dafne, donde se alcanza a apreciar los movimientos de Apolo capturando a Dafne y Dafne convirtiéndose básicamente en la naturaleza, donde se pueden apreciar sus manos y sus pies que ya son parte de un arbusto. Y su obra quizás central, el éxtasis de Santa Teresa, que fue encargado por uno de los cardenales, y es quizá una de las obras donde se puede apreciar el trabajo de movimiento que hace Bernini en todas sus obras. Es quizás donde se puede captar muy bien todo lo que transmitían las obras de Bernini. A pesar de ser esculturas, transmitían un movimiento. Bernini en esta obra, que se encuentra en la capilla de Cornaro, expresa realmente una parte muy cuestionada, quizá hoy en día por la iglesia, como lo es el cuerpo de la mujer, que en esa época pues obviamente no estaba tan sesgado al pecado. Entonces por esto Bernini puede capturar muy bien dentro de la obra el éxtasis de Santa Teresa, que como se sabe ella tenía sus momentos para hablar pues con Dios y lo hacía de esta forma hasta que sentía un éxtasis total de cuerpo y alma. Pero hay muchos artículos sobre la obra explicando cómo la flecha eh, puede apuntar mucho más abajo del dorso de Santa Teresa y no al corazón, como se explicó inicialmente por la iglesia. Quizá la forma como pudo ingresar Bernini a la iglesia es debido a la época de la Contrarreforma. Los tres artistas de los que estamos hablando en este video entran a la época de la Contrarreforma gracias a que la iglesia estaba buscando que se llegara a todo el pueblo, la mayoría no letrado, por lo cual se tenía que representar en obras como la escultura o la grandeza de la arquitectura de la iglesia. Por esta razón es donde creo que los genios tuvieron mayor cabida en esta época de reforma de la iglesia. Francesco Borromini, que fue quizá el mayor arquitecto del barroco, o muchos de sus escritos en la biblioteca permanecían a puño y letra. Tiene rasgos de personalidad como introvertido, dramático, melancólico, brillante, introvertido, competitivo, desconfiado, muy poco social, y fue esto quizá lo que lo llevó a verse eclipsado todo el tiempo por Bernini. Siempre Bernini era la persona que estaba delante de él,
Era la persona que siempre tenía el favor del papado y de algunos de la nobleza. En este caso, Borromini tenía en todas sus obras más corazón que razón. Siempre llevó su firma personal en el diseño de todas sus obras y era que no le gustaban las líneas rectas, por lo cual la mayoría de sus obras se verán con formas curvas, cóncavas o sobresalidas, que era una innovación para la época. Esto también quizá fue lo que lo llevó a que la iglesia permitiera todos sus avances. Y como ya lo vimos, pues pasó la mayor parte de su vida con un resentimiento hacia Bernini y el favor de los papas. Y una de las particularidades de este genio es quizá la forma como murió, que se relata en 1667, después de estar durmiendo, tuvo un altercado con uno de sus criados por no apagar la lámpara y se arrojó sobre su espada y de esta forma murió. Es quizá por esto que lo podríamos llamar como el resentido del periodo barroco. De este artista tenemos el Oratorio San Felipe Neri, la iglesia de Santiago de la Sapienza y la iglesia de Santa Inés de Agora, que es como su obra central. Claro que como lo mencionamos al inicio de este video, participó también con Bernini en algunas de sus obras, pero como era de esperarse, Bernini jamás le dio el crédito que merecía. En la identificación de con cuál de estos genios me identifico, pensaría que con Gian Lorenzo Bernini. ¿Por qué? Porque comparto algunas de sus características personales como socialmente hábil, estratega, arrogante y carismático. Puedo decir que gracias a estas habilidades se puede interactuar en la compañía en la cual me desempeño hoy en día. Ser socialmente hábil como lo fue Bernini con la iglesia y sus representantes durante el papado es lo que hace que se pueda llevar la innovación a cabo. Muchas veces el ser arrogante también da un cierto estatus que ofrece ciertos beneficios dentro de unas compañías que no se prestan cuando quizás se siguen todas las reglas. El tema de ser carismático pues ayuda a que muchas personas se unan a los equipos de desarrollo de nuevas ideas o traten de replicar lo que se quiere hacer. Finalmente, quiero decir que todos estos artistas tienen muchas cosas o comparten muchas cosas en común. Durante el periodo barroco se abrió una ventana para la iglesia con la contrarreforma en la cual ellos pudieron desarrollar mejor sus habilidades y no continuar con las corrientes de artistas que ya venían consolidados en la iglesia.